Bueno, agora que xa casi estamos todos, pois vamos presentar a profesora María Eugenia Muñoz Fernández, que é un placer que hoxe este aquí tamén con nós. Ela é licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade Complutense de Madrid, licenciada en Linguas e Literaturas de Exipto e de Antigo Oriente pola Universidade Católica de Lovaina. Ten o diploma de Estudos Avanzados en Historia Antiga pola Universidade tamén Complutense de Madrid e os cursos de doutorado na Universidade da Sorbona, en París. Ademais do seu máster en Xestión Cultural pola UOC. É profesora no Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas, é profesora de Linguas e Cultura de Antigo Exipto, coordinadora e profesora do curso de experto en Helecho Jacobeo, Espiritualidade, Patrimonio e Turismo, e actúa tamén de xestora cultural no Concello da Xunqueira de Espadanedo, sito na Ribeira Sacra. Hei de dicir que me salía ben, pero non. Espadanedo, ben. Espadañedo en español. En galego, espadanedo. Bueno, está sito na Ribeira Sacra. Como vedes, pois moi activa en todo o que ten que ver coa xestión cultural. Moi importante que está seguindo a súa actividade investigadora no Antigo Exipto, traballando fundamentalmente en religión, en donde desenvolve actualmente a súa tese doctoral na Universidade de Vigo, que, bueno, parte da súa investigación xa se publicou no ámbito europeo e a min gustaríame destacar un título que me gustou especialmente, que é o de Iconografías de las diosas lactantes en el Antiguo Egipto. E vainos falar nesta conferencia, pois, como vedes, sobre escritura, sobre escribas e escritura, sobre a importancia do escrito e dos escribas na cultura do Antigo Exipto. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y todas, y quiero agradecer en primer lugar a Rocío pues su calurosa acogida, también la oportunidad, ¿no?, de poder participar en este ciclo de conferencias que yo creo que es muy importante y que hay que seguir manteniendo. También quiero agradecer a la cátedra, a la diócesis Mondoñedo Ferrol, a la Universidad de Coruña, a este campus, pues que nos hayan ofrecido esta sede de sabiduría para poder mostrar un poco de lo que llevamos ya casi 10 años haciendo en Santiago, en el Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas. Y finalmente agradecerles a todos y todas ustedes porque han decidido en una tarde tan maravillosa acompañarnos a este viaje al Antiguo Oriente. Bueno, pues voy a empezar. Yo voy a hablar sobre escribas y escritura porque mi jefe, Pascal Bernoulli, va a hablar de archivos y de bibliotecas, de modo que yo soy un poco como la telonera, ¿no? Soy la que voy avanzando, lo que lógicamente va a culminar porque él es uno de los mejores egiptólogos vivos que hay hoy en el mundo. Pues empezamos. Empezamos con la lengua y con las escrituras. La lengua egipcia forma parte de un grupo de lenguas denominadas por los filólogos camito-semitas. Esto viene de los hijos de Noé. El primero, Cam, se instala en África, Sem en Oriente, y hoy prefiere llamarse estas lenguas de otra manera, lenguas afroasiáticas. La familia afroasiática está formada por 6 brazos colaterales, ahí lo vemos. Y dentro de estos nos encontramos, a ver, voy a coger aquí el puntero, aquí el egipcio. Pero es que si nos vamos al mapa, nos vamos a dar cuenta que Egipto es un puente entre dos mundos. Normalmente se dice que Egipto estaba aislado. Bueno, sobre Egipto hay muchos mitos, eso es mentira. Egipto siempre estuvo conectado. En el primer momento más con África, después a partir del Reino Nuevo con Oriente. Y su cultura y su lengua, pues en cierta manera, van a dejar patente esa relación. Por lo tanto, va a compartir una serie de características, ¿no?, con las lenguas de su familia. La primera y fundamental es el consonantismo.
¿A qué significa esto? Pues la capacidad de formar casi todo el vocabulario a partir de una raíz consonántica. Para que lo veamos, este ejemplo, que además en el contexto que estamos es maravilloso. La raíz KTB, 3 consonantes, significa escribir. Esto lo vamos a actualizar para ampliar el campo semántico y vamos a meter prefijos, sufijos, infijos, normalmente vocales. Y vemos cómo va avanzando. Si ponemos kitab, tenemos libro. Katib, escriba. Kutab, biblioteca. Lengua y escritura ya sabemos que son 2 cosas diferentes, ¿no? La lengua es la primera en aparecer y de hecho no todas las culturas tienen escritura. No hay más que ir al imperio inca, un gran imperio que no tuvo escritura. En Egipto, antes de que aparezcan los primeros signos escritos, 3300, 3150 a.C., los habitantes del Valle del Nilo ya se comunican, ya hablan una lengua, el egipcio. Pero es a partir de un momento dado y como consecuencia de una serie de factores que estas ideas comienzan a plasmarse por escrito. ¿Cuáles son las causas de la aparición de la escritura en el Valle del Nilo? Es un fenómeno que se produce dentro o que viene de fuera, porque claro, ahora acabamos de oír hablar de Oriente, la escritura nace en Sumer, ¿Egipto lo copia de Sumer? ¿O es una creación propia? Y finalmente, ¿esto es el final de un largo proceso o un día un iluminado dijo vamos a inventar la escritura? Y la inventó. Pues vamos a verlo ahora. Lo primero, para saber si hay escritura o no, es definir lo que es la escritura, porque dependiendo de cómo la definamos, puede que haya o no. Lo segundo es ver cuáles son las causas del nacimiento. En Mesopotamia son económicas, pero en Egipto políticas, religiosas, económicas. Trataremos de acercarnos a ello. Y finalmente, si es una evolución o una importación. Primera definición de escritura. Hay voluntad de comunicar un mensaje utilizando un código gráfico. Vamos, yo ahora aquí pinto un sol y todos los que estamos aquí digo H. Cada vez que veamos un sol significa luz. Todos los que estamos aquí, cuando veamos sol, identificamos que es luz. Pero los que están fuera no saben que eso es luz. Vamos a un segundo paso. Cuando este mensaje, fijado gráficamente, puede ser decodificado fuera de su contexto de producción, a poco que se posean las claves de dicho código. Vamos, que si la gente de fuera sabe que ese sol significa luz, pues dirá que es luz. Un ejemplo más claro, una señal de tráfico. Todos sabemos lo que pone, pero eso es escritura. Vamos a la tercera definición. Si las imágenes se adecúan a la lengua, al pensamiento bajo una justificación lingüística, para que nos entendamos, que todo eso que tenemos en la mente, que todo eso que pronunciamos podamos escribirlo tal y como lo decimos, con su sujeto, su predicado, sus complementos. Ahí es donde nosotros decimos que hay escritura. Aquí tenemos una primera imagen. A todos los que estudian jeroglífico lo identificarían perfectamente, ya que este símbolo que vemos aquí no es otro que el de Necher. Necher significa Dios. También los que estudiamos jeroglífico sabemos que el plural en egipcio se hace o bien añadiendo 3 trazos o bien repitiendo 3 veces el mismo símbolo. Aquí tenemos varias veces el mismo símbolo, lo que en egipcio se leería Necheru, bien, dioses. Por lo tanto, aquí podría haber escritura. Uy, si aquí hubiera escritura, ¿qué me dirían los que se fueron? Que ganó Egipto a Sumer, porque hablamos que esto estaba ya en el 5000 antes de Cristo. Los dibujos esbozados en la cerámica del quinto milenio, si bien recuerdan al signo que se utiliza tanto como ideograma como fonograma de Dios, Necher, no tienen la función de signo de escritura, ya que en este momento no pertenecerían a un sistema codificado de enunciados lingüísticos. Hasta el año 1988 se pensaba que la escritura había nacido relacionada con el surgimiento del Estado faraónico. De hecho, esta imagen que veis aquí, la famosa paleta de Narmer, era la clave. Teóricamente, aquí nacía la escritura. Esta paleta, que es de un rey histórico, Narmer, conocido mitológicamente como Menés. Hablamos del 3100, 2900 a.C., pero todo cambia. Cambia porque en el año 1988, Günter Dreyer, recientemente fallecido, en su excavación en Abidos, descubre en una tumba unas etiquetas curiosas. 3250 a.C. es la fecha
de la tumba donde aparecen las etiquetas. En la tumba se documentan objetos y productos de lujo, marcas visuales, asociadas por medio de 3 soportes materiales diferentes. Estas pequeñas etiquetas que están en marfil caro. Pinturas sobre ciertos contenedores, normalmente ánforas que contenían vino, porque los egipcios bebían vino, además de cerveza. Y motivos visuales sobre sellos. Con los descubrimientos de Dreyer se reanima el debate sobre la antigüedad de la escritura y surgen 2 interpretaciones. Dreyer tiene clarísimo que aquí hay escritura, pero aparecen otros, como Stauder, que dice que, bueno, que no lo ve tan claro, que las etiquetas que aparecen en la tumba UJ del rey Escorpión no comportarían ningún elemento fonográfico seguro. Los signos simplemente marcarían productos lujosos. Esta frase quiero que se queden con ella, porque es lo que está detrás de Egipto. La escritura pereniza la palabra. Es una empresa demigúrgica que permite desafiar al tiempo y a la muerte. Vamos a ver por las causas. Empezamos con la primera, con Dreyer. Dreyer encuentra estas etiquetas y dice que son de registro y almacenaje de producto. Esta es la excavación. Aquí aparece. En Abidos, uno de los lugares más importantes de la cultura egipcia, ahí se encuentra la tumba, una de las tumbas de Osiris. En la tumba UJ, aquí tenemos el plano, aquí una reconstrucción. Esta es la imagen real. Vemos que en la tierra se excava y hay una serie de habitaciones, y dentro de esas habitaciones hay diferentes objetos contenedores, y ahí es donde aparecen estas etiquetas. Ahí las tenemos. Ahora vamos a ver si esto se lee. Empezamos. Aquí tenemos la etiqueta y aquí tenemos un signo Y, unilítero, un signo, una letra. Debajo tenemos un símbolo bilítero, un signo, 2 letras, Yu. Yu significa montaña y esta D lo complementa fonéticamente de tal forma que los dos juntos se leen Yu y significa montaña. Y esto es Ak. Ak es espíritu poderoso, capacidad de transformar, pero también es luz. Por lo tanto, la lectura de Dreyer es la montaña de la luz. Seguimos avanzando. Nos vamos al siguiente y vemos ya cosas que nos suenan. ¿A que sí? Esto de aquí, el Yu, la montaña. Y encima de la montaña tenemos Abu, que es Abidos. Entonces sería la montaña de Abidos. Y aquí el producto Vedet, Escanda de la montaña de Abidos. Y esta que se parece a la primera. Esto lo reconocemos ya, que sí. Ye, la Yu todo junto, montaña. Y este símbolo que es el cielo con una estrella que se lee Jerez, que es oscuridad. La montaña de la oscuridad. Así de entrada parece que se lee, porque además esos signos que vemos ahí dibujados, los veis aquí escritos en el programa de jeroglífico, es decir, son los que se van a utilizar a lo largo de toda la historia de Egipto. El problema no está tanto en si se pueden leer o no, sino en algo más importante. ¿Qué significan? Dreyer dice que son consecuencia de la economía, que cuando los caciques, es decir, los reyes de las pequeñas primeras ciudades egipcias expanden sus áreas de control, necesitan llevar un registro de impuestos. Para Dreyer existe escritura porque cada símbolo representa una consonante y en las etiquetas hay sílabas. Pero claro, esto chirría un poco. Chirría un poco porque, vamos a ver, esto es marfil. El marfil no estaba en Egipto. Hay que traerlo de África. Eso requiere que haya alguien que lo demande, que pueda permitirse el lujo de pagarlo, entre comillas, y quien lo traiga de África. Segundo, hay que ver la elaboración de estas etiquetas. Aquí hay tiempo, aquí hay cuidado. Este contable era muy ordenado, ¿no?, para hacer estas cosas. Y finalmente no podemos olvidar las virtudes que tiene la escritura jeroglífica, que son preformativas. ¿Qué significa esto? Que leyendo bien el jeroglífico, la realidad se transforma. Tienen la capacidad de hacer aquello que está escrito. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que su función traspasa el mero uso práctico de clasificación y almacenaje, que estarían más dentro
del mundo religioso. Nos inclinamos por el sentido religioso porque lo que pensamos que está detrás de estas etiquetas es perpetuar eternamente las ofrendas funerarias. Si bien se pretende etiquetar un producto, está claro, estas etiquetas van más allá. La manera de realizarlas, el destino final, la tumba. Hablan de una práctica ritual cuyo fin es perennizar el contenido de las etiquetas. Y una práctica que se alarga a lo largo de toda la historia de Egipto, ya que para que el muerto siga vivo, tiene que tener ofrendas. La mejor manera de que las ofrendas se perpetúen es pronunciarlas. Es lo que se llama las ofrendas vocales. Políticos ideológicas, pues las etiquetas serían para Pascal Bernús, marcas de apropiación, afirmación de la propiedad de un poder eminente y exclusión de quienes lo poseen. De modo que esas etiquetas tan especiales, situadas en una tumba importante, serían de alguien que dentro de un grupo quiere diferenciarse, obteniendo productos preciados. Vamos a seguir metiéndonos en estas características político-ideológicas. Aquí tenemos una evolución de la primera época de Egipto. Nos interesa solamente la parte final aquí. Nagada 3, 3200, 3150 a.C., momento en el que nacen esas primeras ciudades, es decir, hay un proceso de urbanización. Lógicamente, dentro de esa urbe hay diferenciación social y ahí aparece el aparato ideológico de la realeza, la diferenciación. Vamos a verlo por calma, por partes. A partir de estas primeras ciudades-estado se afirma el soberano, quien se presenta con un estatus superior al conjunto de la sociedad. Esta soberanía se va a caracterizar por varias cosas. Primero, territorialidad. ¿Qué significa esto? Aquí hay una ciudad, pero esta ciudad controla todo lo que está en torno a ella y no solo controla otras poblaciones, sino lo más importante, vías de comunicación terrestres y marítimas. Ostentación. Hay varios tipos de ostentación. La primera está en las estructuras monumentales, espacios ceremoniales, como el que estamos viendo aquí. Esto no es ni más ni menos que un primitivo templo, ya que si nos fijamos, estas banderolas que vemos no es otra cosa que el símbolo de Necher, Dios, pues esto aparece dentro de las ciudades. Pero también hay ostentación dentro de la tumba, ya que el que se entierra, el rey, se quiere destacar del resto, tanto por el tamaño como por el lugar en el que ocupa, y lógicamente el ajuar, elementos de importación. Y ostentación también en la iconografía. Una rica temática a través de la que se proclama la soberanía en base a la exclusión y la integración. Explicamos esto. ¿Qué es la exclusión? Pues esta escena que pueden ver aquí se llama la masacre y se perpetúa a lo largo de toda la historia de Egipto. Consiste en el que el rey golpea al enemigo. Es el control del caos. El rey que protege a su pueblo está aquí. Pero hay otra que es la de integración. Es la relación privilegiada entre la soberanía y las fuerzas supranaturales. No podemos dejar de olvidar que en Egipto la monarquía es divina. Y lo vemos aquí, en este espacio donde el rey establece una relación privilegiada con los dioses que le conceden el poder al rey. Y finalmente la escritura, en el papel del serek. Esto es el serek. El serek no es ni más ni menos que el dibujo de una fachada de palacio. Recuerda mucho a toda esa muralla que rodea a la pirámide del rey Zoser. Hay varios tipos de serek. Este que tenemos aquí es la fachada sin más, es decir, representa el palacio, el lugar del poder del rey. Pero hay otro en el que aparece encima un halcón, es Horus. Horus es uno de los dioses más importantes de Egipto, es uno de los primeros dioses y es el dios de la monarquía. Por lo tanto, en esta imagen tenemos la representación de la monarquía. Estos son anónimos, no tienen nombre, pero se actualizan. ¿Cómo? Colocando el nombre del rey ahí dentro. Ahí vemos los dos, los anónimos, y aquí vemos los historiados. Pero es precisamente en este donde está la clave. Aquí tenemos el serek, aquí tenemos un Horus y aquí estos signos. Vamos a por ellos. El primero es una N.
La N es un signo unilítero, que es el N, pero es más, es un genitivo indirecto y nos indica la posesión. Por lo tanto, este signo se leería como quien pertenece. ¿A quién? Y este ya es un signo ideográfico, es decir, representa una idea. Y la idea que tenemos ahí es una de las diosas más antiguas de Egipto, la diosa Neit, que se representa con 2 lanzas. Por lo tanto, aquí pone Nineit, quien pertenece a Neit. Parece que en Egipto predinástico, incluso en un estadio de escritura embrionario, la composición del serej emblemática tiene la función de simbolizar un poder existente, el poder en tierra. Al mismo tiempo que actualiza a quien tiene ese poder en Egipto utilizando 2 tipos de signos que se van a encontrar en toda la historia de Egipto. Los fonográficos, signos que se leen como nuestro alfabeto, ideográficos, signos idea, y que tienen la función de codificar gráficamente a ese detentador del poder. Por lo tanto, podemos decir que la escritura en Egipto nace vinculada con 2 esferas, con la religión y el poder. En cierta manera, podemos decir que la historia nace en Egipto, porque se dicen que eso, de que la historia nace con los primeros documentos escritos, nuestros primeros documentos escritos además hablan de historia. Y ahí los tenemos. Ya sabemos cómo nace la escritura. Vemos también a lo largo de este periodo que es un proceso largo y posiblemente, aunque haya tenido contacto con Sumer, con Mesopotamia, es un producto propio, ya que la manera de escribir es distinta en las 2 culturas. La escritura jeroglífica, vamos a detenernos un poco en ella, ¿no? Porque ¿a quién no le llama la atención el jeroglífico? Y eso que hace que nos resulte tan especial es la materialidad, la manera que tienen de representar los diferentes signos a través de imágenes. Y además hay una organización interna de la escritura, porque la lengua egipcia se codifica gráficamente, es decir, tiene dibujitos, es una escritura llena de patos. La fascinación que causa la escritura jeroglífica se debe a eso, a que es figurada. Los signos que constituyen la escritura egipcia son imágenes, identificables. Cuanto más conocemos la cultura, más conocemos esos signos. Pero aún sin conocer la cultura egipcia, podemos reconocer algunos. Aquí, ¿quién no ve a un hombre? Aquí vemos una serpiente. Pero este de aquí a lo mejor no lo reconocemos hasta que nos adentramos en su cultura. Ahí tenemos el senet, un juego que es el antecedente de nuestro juego de las damas. Ante esta semejanza entre escritura y arte figurativo, nos preguntamos: ¿en qué se diferencia la escritura de otras imágenes que no son elementos lingüísticos? Pues la verdad que no mucho, porque son un todo, ya que el jeroglífico está en cierta manera al servicio de la estética, al punto que se adecúa a una serie de normas para ser más estético. Vamos a ver aquí lo que tenemos. Tenemos la imagen de una tumba y tenemos unos señores. ¿Y estos señores qué están haciendo? Pues lo que pone aquí. Están HT, con el símbolo de sellar, sellando, corchando. ¿Y qué es lo que están sellando, corchando? IRP, IREP, vino. Como vemos, escritura, imagen se unen para decirnos lo que está ocurriendo ahí. La escritura jeroglífica se diferencia y se caracteriza también de otras por una serie de elementos. Primero, el calibre. ¿Qué significa el calibre? Cuando nosotros escribimos, cuando escribían, mejor dicho, los escribas el jeroglífico, no ponían las imágenes al tamaño real, me explico. ¿Qué es más grande, una serpiente o un hombre? ¿Qué es más grande, una serpiente o un hombre? Hombre. Pero aquí están al mismo tamaño. Incluso hay en ocasiones que el que es más grande aparece más pequeño. Bueno, porque si lo hacemos en su tamaño real, pues no tendríamos espacio para colocar. El lugar llena completamente el espacio destinado a la inscripción. Es la ley de los cuadrados. No escriben como les da la gana, sino que va todo cuadriculado. Y la imagen tiene que adecuarse a esa cuadrícula. Y finalmente, lo más importante, ¿cómo lo leemos? Porque tenemos muy claro que si cogemos este texto, sabemos que vamos de izquierda a derecha, que sí. ¿Y en jeroglífico? Pues aquí la cosa se complica. Derecha, izquierda, derecha, de arriba a abajo, una clave. Miramos
hacia donde miran los signos que tienen vida. Y a partir de ahí leemos. Aquí tenemos un signo de vida, por lo tanto, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Todos estos van de derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Después veremos más cosas. Aquí, vamos a poner un ejemplo real. Aquí tenemos una tumba del Reino Antiguo. Y entonces, en esta tumba del Reino Antiguo, tenemos aquí algo en el centro. Un nombre. Per-a-a. Persa significa dominio, casa. A grande, la casa grande. Curiosamente, de Per-a es de donde la Biblia tomará el nombre para llamar al rey de Egipto Faraón, porque eso de Faraón llega más tarde. Los egipcios a su rey le llamaban Nesu-Biti, no le llamaban Faraón. Lo colocamos en el medio. Y ahora tenemos aquí a un señor y aquí otro. Y vemos este símbolo de aquí, que es una letra M, que es un pájaro que mira hacia la izquierda. Lectura de izquierda a derecha. Y aquí tenemos el nombre de este señor que se llama Niang Genem. Nos vamos al otro lado y tenemos lo mismo. Aquí tenemos el signo con vida. Pues donde leemos desde aquí a allá. Y aquí tenemos a su hermano, a Jungetep. Los dos hermanos que tenemos aquí son peluqueros reales. Bueno, pues ya vemos un poco cómo funciona esto, ¿no? A la escritura. Toda escritura se basa en un sistema de codificación que permite pasar el material sonoro al visual. La codificación se puede hacer de dos maneras diferentes, fonéticamente e ideográficamente. Fonéticamente, como lo hacemos nosotros, con un abecedario. Los signos de escritura codifican las unidades que corresponden a los sonidos fundamentales de cada lengua, fonemas. Es lo que nosotros llamamos alfabeto. Si yo quiero escribir dos, escribo D, O, S. Bien. Pero también puede ser ideográficamente. Los signos de escritura codifican unidades que corresponden a unidades de sentido, no de sonido. Es decir, a las palabras. Es el caso del chino, pero cuidado, que nuestra escritura también tiene signos ideográficos. Porque si yo dibujo estas dos cosas, ¿qué es? Dinero. Y ahí no pone dinero, ¿a qué no? Pero esa imagen a nosotros nos indica que hay dinero. Vemos que también la nuestra es una escritura ideográfica. Pero bueno, en Egipto todo se complica. Se tiende a pensar que el sistema jeroglífico es ideográfico, ya que los signos son figurativos, lo vimos, imágenes que se reconocen. Pero si bien partes de ellos representan ideas o palabras, la base de la escritura egipcia son los fonemas. El jeroglífico se lee exactamente igual que leemos nuestros textos. Podemos decir que la escritura de los antiguos egipcios ponía en juego tres categorías de signos distintas. Ideogramas, fonogramas, determinativos. Vamos a conocer cada una de ellas. Un fonograma tiene sonido, pero no tiene sentido. Un logograma o ideograma tiene sonido y tiene sentido. Y finalmente, el clasificador o determinativo no tiene sonido y tiene sentido. Esto que parece un rollo lo vamos a ver muy claro con varios ejemplos. Primero, ideograma o logograma nos remite a una palabra o idea. Lo que representa se corresponde con lo que significa. Aunque no sepamos jeroglífico, esto vemos claro que es a que sí. Un señor, bien. Esto, una cabeza. Y esto, aunque nos cueste un poquito más, es un corazón. ¿Qué ocurre? Que estos signos, lo mismo que son ideogramas, también se pueden pronunciar. Para diferenciar de los que se pronuncian, se le coloca aquí un trazo. También hay que tener claro que a los egipcios se les olvida muchas veces poner el trazo. La forma más simple de logograma, ideograma, es aquella en la que una palabra, como acababan de ver, se presenta bajo la imagen del objeto que representa. Y la imagen pues, suele ir acompañada de ese trazo vertical. Vamos con la siguiente, fonograma. Signos utilizados para escribir un fonema, un sonido. El valor fonético de los signos jeroglíficos se va a descubrir a comienzos del 19. Y si el jeroglífico no se pudo traducir antes, fue porque a nadie se le ocurrió que eso se podía leer. En el egipcio, como el resto de las lenguas semíticas, las consonantes, como vimos, tienen un valor importantísimo, al punto que el jeroglífico no escribe las vocales, solo las consonantes y las semiconsonantes que nosotros vamos a utilizar como vocales, porque si no eso sería imposible de leer.
Aquí tenemos varios tipos de fonogramas, pero claro, como los egipcios son muy complicados, no solo los tienen unilíteros, es decir, alfabéticos. A, B, F, los tienen bilíteros. Cada signo, 2 letras. IR, MN, MS y trilíteros. NFR, NCR, ANH. Esto de aquí nos suena que sí, Nefer. ¿Por qué? Porque es el Nefertiti. Se habrán dado cuenta que yo digo Nefer y no digo Nfr. Eso no hay quien lo diga. Tenemos una convención para poder leer esto. Y es que cuando no tenemos las semiconsonantes, en medio metemos la letra E. Y de esa manera podemos leer. Pero atención, si a mí me escucha leer un egipcio, no se enteraría de nada. Y nos vamos con el siguiente. Los clasificadores semánticos. Se colocan al final de la palabra y nos muestran a qué clase semántica pertenece esta palabra y nos ayudan a precisar cuál es. Y es que si no escriben vocales, tenemos un problema. Porque esto que vemos aquí es una paleta de escriba, es esto mismo. Y se dice sesh. Pero a partir de sesh hay todo un campo semántico relacionado con el mundo de la escritura. ¿Cómo sabemos si es escriba, si es escribir? Pues muy fácil. Le colocamos detrás un signo que no se lee, pero que precisa el sentido. Leeremos solamente esto, sesh, pero como hay un señor, ¿qué será? Escriba. Y tenemos la paleta, que es el sesh, pero aquí al lado hay un rollo de papiro que es un signo de abstracto. Entonces nos habla de que es un verbo, el verbo escribir. Bueno, pues todas estas cosas, digamos que se van a conjugar para poder escribir el jeroglífico. Y lo que ustedes estarán pensando es, madre mía, qué cosa más complicada. ¿Cómo es posible que esto estuviera vigente más de 3.500 años? ¿Qué es tiempo? Pues posiblemente por su carácter monumental, destinado a labrarse en piedra, a perdurar más allá del reinado de los faraones. Y precisamente por esa vocación de eternidad, hoy podemos conocer un poco más la cultura de los egipcios. Yo no sé cómo voy de tiempo para leer esto. 20-24. Bueno, si me da tiempo lo leo después. Es que si no tengo que ir rápido, pues José me riñe por hablar muy rápido. Vamos a ver los tipos de escritura. Vimos ya un tipo de escritura. Vimos la escritura jeroglífica. Esa escritura sagrada destinada a la monumentalidad. Pero claro, tiene que haber algo más sencillo, porque ustedes imagínense que alguien está hablando y el pobre escriba escribiendo en esos jeroglíficos, no acaba. Por lo tanto, tenemos las escrituras cursivas. La primera es la hierática. La hierática nace casi al mismo tiempo que la jeroglífica, pero el soporte en el que se escribe y el útil que se utiliza para escribir llevan a que ésta sea cursiva. Me explico. El papiro, sobre el que se escribe con un pincel. El pincel tiende a dulcificar, no como el jeroglífico, que es piedra. Y además la rapidez obliga a distorsionar el jeroglífico y a hacer ligaturas, es decir, a unir varios símbolos en uno. La escritura hierática se lee de derecha a izquierda. Y atención, los egipcios no ponen ni puntos ni comas, ni separaciones. Lo máximo que se permiten es de vez en cuando colocar unas letritas en rojo que significan casi el punto y aparte, pero el resto va todo seguido. También está la demótica, llega un poquito más tarde, en contacto con el mundo griego. Su nombre lo dice, es popular y se utiliza en todos los dominios. Su lectura de derecha a izquierda, exactamente igual que el hierático. Y finalmente, la escritura copta. Esta escritura nace en contacto con el mundo griego, porque los griegos pasaron una temporadita en Egipto. Y los egipcios van a tomar el alfabeto griego para escribir el egipcio. Problema. El griego es una lengua indoeuropea y el egipcio es semita. Por lo tanto, hay sonidos que tienen los egipcios que no tienen los griegos, por lo que hay que crear nuevas letras. Y una ventaja, los griegos notan las vocales, por lo que el copto escribirá las palabras con todas sus letras. Si bien nace
en el siglo I a.C. podemos decir que es en el 4 cuando se configura como la escritura de la Iglesia cristiana copta. Y es gracias al copto que se puede descifrar el jeroglífico porque Champollion sabía copto. Aquí están los signos que crean los nuevos para poder leer para poder añadirlos al copto. Ya hemos hablado un poco de la escritura, de por qué nace. Y ahora nos vamos al punto siguiente, a quienes escribían. Cultura del libro, entre comillas, porque los egipcios no tenían libros. Los egipcios lo que tenían son papiros. Pero cuando hablo del libro, me hablo de una cultura que da una importancia tremenda al escrito. Pero paradójicamente en esta cultura solo el 1% de su población sabía leer y escribir. Hablamos de la élite. Élite que se diferencia de la masa del pueblo, social y físicamente. Por un lado, la cultura sagrada. La cultura sagrada nota la ciencia sagrada, la ideología egipcia, monumentos y documentos religiosos, tanto colectivos como individuales, culturales, funerales, mitológicos, científicos y la ideología real. Esto se escribe en jeroglífico cursivo o, en la última época de Egipto, en hierático sacerdotal. Y ahí tenemos los grupos, los sacerdotes, funcionarios religiosos y los escribas, funcionarios laicos. Pero hay que tener cuidado y hacer una diferencia, porque Egipto era diferente a nuestra cultura. Y si hoy vemos esto, pensamos pues, que un sacerdote no podía ser un funcionario laico. Sí, en Egipto un sacerdote ritualista podía ser médico, sin ningún problema. Podía ejercer las dos funciones, sobre todo en el reino antiguo y medio. A partir del nuevo, las cosas cambian ya un poquito. El escriba es la persona formada en el conocimiento de las ciencias egipcias básicas: leer, escribir y contar. La calidad, la importancia y la posición del escriba en la sociedad egipcia están determinadas por la capacidad que éste tenga y su excelencia. Es cierto que el cargo de escriba se hereda. El hijo se lo pasa a su padre, le hace una cosa que se llama un bastón de vejez, en el que le da una serie de conocimientos que le van a ser útiles para su vida, lo va a formar. Pero también hay personas que desde lo más bajo llegan a lo más alto, y ahí lo tenemos. Este es Amenhotep, hijo de Hapu. Este hombre era del pueblo, de la base, y llegó a ser primer ministro egipcio, visir. Por lo tanto, se podía ascender en Egipto. Cuando nace la escritura, ¿qué es el escriba? Pues lógicamente, primero inventa los signos y después los reproduce. Podemos decir que la escritura, en el inicio, es un fin en sí misma y el escriba un mero reproductor de esta. La finalidad de la escritura: salvaguardar aquello que merece ser guardado y que la memoria es capaz de preservar en toda su magnitud. Todo lo que tiene que ver con el rey, con la religión y la administración. Durante el primer periodo intermedio, es ese periodo que va entre el reino antiguo y el medio, se producen una serie de problemas. Es una época que se llama de crisis, porque lo que es el estado faraónico, con el rey a la cabeza, se descompone en pequeños estados. Y esto va a propiciar, ¿no?, que el reino medio sea un reino muy rico, donde aparecen grandes novedades. Lo primero que ocurre tras el primer periodo intermedio es que la escritura se acerca a un mayor número de personas. Y lo segundo, provoca que el escriba amplíe su campo de trabajo. Ese inventor y reproductor de signos se va a convertir en un inventor de textos. Va a nacer la literatura. El Reino Medio verá que al mismo tiempo que se multiplica el número de documentos escritos, pues como dije, la variedad se incrementa de manera considerable. Por primera vez aparece en el Valle del Nilo, junto a esos textos religiosos, políticos y administrativos, documentos científicos y, como les dije antes, la literatura. La escritura ya no es un fin en sí misma, ahora es un medio para transmitir ideas, conocimientos y saberes que están destinados a un público restringido.
En este momento aparece el oficio, es cuando el oficio de escriba del reino antiguo, quien reproduce, se transforma en los oficios de la escritura, oficios que necesitan la escritura. Y se desdobla en dos grupos, incluso en tres. Por un lado está el escriba de pincel, por otro lado el intelectual y finalmente el escriba del templo. El escriba del pincel es el amanuense, el que se encarga de la gestión del Estado, vamos, el administrativo básico. Cuentas y administración es lo que normalmente, la función que desempeñan estas personas. Utilizarán una escritura cada vez más rápida, que partiendo del hierático derivará en esto de aquí, que se llama hierático anormal, mucho más cursiva y con un alto índice de ligaduras. Lo que ocurre es que cada vez se vuelve una escritura más restringida, convirtiéndose este escriba, que en principio es de base, como una élite dentro de la corte. Después están los intelectuales. Los intelectuales son de dos tipos. Por un lado, pues, son profesionales letrados, médicos, arquitectos, sacerdotes, que coleccionan textos al punto que se los llevan con ellos a la sepultura. Pero estos no nos interesan. Nos interesan más los otros, los sabios, los que escriben los textos literarios y los textos científicos. Este último grupo prefigura al sabio, quien perpetuará su nombre tanto en las casas de la vida enseñando a sus discípulos como en los libros de enseñanza, libros que vencen al espacio y al tiempo. Tanto que un par de textos, ¿no?, que están dentro de nuestra tradición, uno de San Isidoro de Sevilla y el otro de San Martín de Dumio, tienen sus antecedentes aquí, en la sabiduría egipcia. Y digo sus antecedentes porque hay una intertextualidad que nos permite decir que a través del mundo romano esto llega al cristiano. Estos intelectuales sabios son los especialistas de la escritura libresca, literatura, medicina, matemáticas, que utilizan como escritura básica esto que ven aquí, el hierático normal. Los escribas del templo es el último grupo, son sacerdotes que utilizan la escritura sagrada, jeroglíficos, para reproducir fundamentalmente textos religiosos. La sacralidad de este tipo de escritos llevará a los últimos años de Egipto a que se radicalice completamente esta escritura. Primero, se multiplica el repertorio del jeroglífico clásico y lo más importante, la escritura se complica, aparece la escritura retrógrada o la críptica, escritura casi iniciática. Esto es lo que hará que cuando se empieza a estudiar el jeroglífico se piense que es una escritura para iniciados, porque realmente en las últimas etapas de su vida solamente podían decodificarla un grupo muy reducido que había quedado en los templos. Ser escriba comienza a ser una profesión cotizada, pues como ya decía el sabio Chetty, en un mundo complicado y duro, la mejor profesión es la de escriba. Pues en cuanto al escriba, sea cual sea su posición en la residencia, jamás será un desgraciado. Si bien la conciencia de clase del escriba, de casta privilegiada de la sociedad egipcia, se había prefigurado ya en el Reino Medio, ahí tenemos un texto que se llama La sátira de los oficios o de las profesiones, que es muy divertido, en el que un padre acompaña a su hijo para que se forme la residencia. Entonces le va hablando mal de todas las profesiones, son todas horribles. La única profesión maravillosa es la de escriba. Pero esto, en el Reino Nuevo, en la época de Ramsés, se va a consolidar. ¿Cómo? Pues haciendo que aparezcan esos tres tipos de escribas que vimos antes. Los del pincel, funcionarios, los literarios, sabios y finalmente los sacerdotes. ¿Y cómo se educa un escriba? Pues a lo largo del tiempo esto cambia un poquito. En la primera época, en el Reino Antiguo, las escuelas públicas, por decir de alguna manera, públicas, bueno, del Estado, pero palatinas, estaban en el palacio. Allí estaban los hijos del rey y junto a ellos estaban los de los nobles,
y muy importante, los nomarcas. Los nomarcas eran los señores que gobernaban en provincia. Y claro, el rey quería que mandasen allí a sus hijos porque había que educarlos en el amor al rey. Esto en el Reino Nuevo y en el Medio se institucionaliza con las CAP. Las CAP siguen siendo escuelas de palacio, pero un poco distintas, ya que si bien junto al rey los hijos del rey continúan estando de los nobles y los de los extranjeros, también parece que todos los niños que habían nacido el mismo día que el futuro rey iban a esa escuela a estudiar, y de ahí salían los futuros funcionarios de Egipto. Junto a estas están pues, las escuelas de pueblo, las At-Sebait, centros de instrucción, lo equivalente pues, a nuestras escuelas de primaria, donde enseñan la base, a escribir, a leer y a contar. Y finalmente, las grandes escuelas, las Perang, las casas de la vida. De estas no voy a hablar yo porque ya va a hablar Bernut porque es su tema, pero para que tengamos una idea de decir que funcionarían un poco como las bibliotecas de los monasterios, como los monasterios medievales, eran centros de sabiduría. ¿Qué les enseñaban? Bueno, lo primero es saber que dependiendo pues, donde se formasen, pues las enseñanzas variaban, eran más o menos sofisticadas. Lógicamente las que se daban en las casas de la vida eran, como digo, más equivalentes a nuestras universitarias y cada templo era especialista, ¿no?, en un saber. En las escuelas, a donde iban los niños de 6 a 10 años, pues se enseñaba con el dictado. El profesor hablaba, el niño escribía y si lo hacía mal, le zurraba. Ahí lo veis. Eso es un determinativo de la palabra Sebait, en el que nos dice que la letra con sangre entra. Y después están grandes textos para aprender, los onomástica, que son como una especie de enciclopedia del saber. Allí estaba todo lo que se necesitaba para la vida, las categorías en las que el hombre egipcio dividía su mundo, y finalmente el Kemit, que es el manual del escriba. Yo hace unos años descubrí en mi casa que mi padre tenía, de cuando era joven, un manual de administrativo, donde le decían todo lo que tenía que hacer un administrativo, incluso la fraseología y las cartas y cómo había que enunciarlas. Pues eso sería más o menos el Kemit. Pues antes de acabar, antes de finalizar, creo que es importante que lea un texto. Porque yo acabo de contar lo que nosotros pensamos que es el mundo del libro en Egipto y quiénes son los escribas. Pero ahora, gracias al Chester Beatty 4, van a saber lo que los egipcios pensaban que era un escriba. En cuanto a los sabios escribas, desde la época de los que nacieron después de los dioses, lo que ellos anunciaron que estaba por venir, ocurrió. Sus nombres están establecidos para la eternidad. Ellos partieron después de completar su existencia mientras todos sus seres queridos fueron olvidados. No se hicieron pirámides de cobre para ellos. Sus estelas no estaban hechas de hierro. Ellos no dejaron herederos que fueran sus hijos para que pronunciasen sus nombres eternos. Pero ellos tuvieron herederos, los escritos y enseñanzas que hicieron. Se entregaron como un sacerdote ritualista. La tablilla fue su heredero, las enseñanzas, sus pirámides, el junco, su hijo, el ostracón, su esposa. Desde el grande hasta el pequeño, lo grande como lo pequeño, todos en Egipto están bajo su autoridad, porque el escriba es el líder. Se hicieron puertas para sus edificios, están destruidas. Su sacerdote lector desapareció. Sus estelas funerarias están cubiertas de polvo y sus tumbas olvidadas. Si pronunciamos sus nombres es gracias a los libros escritos que redactaron durante su existencia. Y es bueno recordarlo, porque ellos actuaron para la eternidad. Conviértete en escriba, ponlo tu corazón para que tu nombre tenga la misma suerte. Y recuerda,
Es más útil un libro que una gran estela grabada, e incluso que un edificio sólido. Si hicimos templos funerarios, tumbas y pirámides, fue simplemente para que sus nombres fueran pronunciados. Y ciertamente es útil en la necrópolis el nombre en boca de la gente, pero un hombre muere. Su cuerpo no es más que polvo. Todos sus familiares desaparecieron y son los escritos los que hacen que se recuerde en la boca de quien lo nombra. Más útil un libro que un templo mortuorio, que un edificio en Occidente. Es mejor que construir una casa o que erigir una estela en el templo, porque ¿hay aquí algún hombre de la medida de Jordejef? Hay otro igual a Imhotep. Ninguno de nuestros contemporáneos ha alcanzado la medida de Neferti o de Cheti, el mejor de todos ellos. Quiero hacer saber el nombre de Tapjemtjehuti y de Kheperreseneb. ¿Hay otro igual a Tahotep? Lo mismo para Cairse. Estos sabios predijeron el futuro. Lo que salió de sus bocas es realidad. Si se han apreciado todo lo que valen es gracias a las fórmulas escritas en sus libros. Se les dio la descendencia de otros como herederos, como si fueran sus hijos. Ellos son invisibles, pero su magia está dirigida hacia la humanidad. Conclusión. Los escritos de los sabios se leen porque enseñan. Ellos se fueron, pero sus nombres no pueden ser olvidados. Son sus escritos los que perpetúan su nombre. Muchas gracias. Se tedes algunha pregunta para a profesora María Eugenia, este é o momentiño de facerlle. ¿No? ¿Ninguén? Sí. Yo tenía entendido que no teníamos ni idea de cómo se pronunciaban las palabras en egipcio por el tema de las vocales, pero al existir el copto y absorbe las vocales del griego, que era contemporáneo en ese momento al egipcio, sí que podemos intuir cómo se pronuncia. Sí, de hecho, hay especialistas que hacen la inversa, es decir, parten de una palabra copta y van hacia atrás para reconstruir el jeroglífico, pero aún así es muy complicado. Estamos hablando de 3.000 años de lengua. Es como si ahora tú te coges el mío cid. No tiene mucho que ver con lo que hablamos nosotros hoy. Aquí hablamos de más tiempo, hablamos de 3.000 años, donde la lengua cambia, las palabras varían. Y si bien podemos aproximarnos, es complicado poder saber cómo se pronunciaban pues, en el Reino Antiguo, en el Reino Medio o en el Reino Nuevo. Pero sí lleva razón. A partir del copto se puede ir hacia atrás y podemos intuir, podemos reconstruir cómo se pronunciaban algunas de esas palabras. ¿Y se ha encontrado material suficiente en copto como para hacer ese...? Es un trabajo ingente, hay algunas palabras que sí, pero nosotros seguimos con la convención. Nuestra convención, fijada universalmente, es que cuando tenemos consonantes, cuando tenemos semiconsonantes, las semiconsonantes son dos tipos de A, son complicadas de pronunciar porque son árabes, bueno, árabes son semitas y los sonidos son diferentes. La I, la W que nosotros vamos a pronunciar como U, y la E que no tenemos la vamos a incorporar porque a veces es la que más se utiliza. Entonces utilizamos eso como convención. De todas formas, no es necesario porque nosotros leemos porque tenemos que leer en alto, pero nosotros lo que tenemos es que traducir. Y con lo que ahí tenemos podemos traducir. El problema de las vocales sí es importante. ¿Por qué? Porque es cómo se actualizan las palabras. ¿Y dónde tenemos los grandes problemas? En el verbo, entre otras cosas. Pero claro, se actualiza y a ello nos complica más saber exactamente cómo podemos traducirlo. No? Ninguén máis? No? Pois agora solo invitarvos a que veñades o mércores 26, todos e todas, e máis, podedes correr a voz, que reservaremos unha aula máis ampla. Bueno, xa estaba reservada para hoxe, pero polo tema da grabación e demais, pois decidimos ao final situarnos aquí porque tampouco esperábamos esta boa acollida, ¿no? Entón, invitarvos para o mércores 26, que nos vai acompañar Pascal Bernú, que decía María Eugenia que era la estrella invitada, ¿no? Pero todos aquí son protagonistas e temos... Yo la hice
referente a mi texto, sí, claro. Sí. Claro, yo al resto no, porque lógicamente todo el mundo, profesor Jesús es una maravilla, pero claro, yo hacía de la telenovela de Egipto, claro. Porque sí que nos vai falar de bibliotecas, escritoria e oficios de ciencia sacerdotal en la civilización faraónica, e despois acompañarános tamén Jesús García Recio, que é o director do Instituto Bíblico e Oriental. Todos eles son membros do Instituto Bíblico e Oriental, temos moita sorte de telos os 2 días, e despois para as actividades de outubro tamén contaremos para a exposición e o taller de escritura cuneiforme. E Jesús García Recio falarános de Dios e el hombre juntamente, o que decía Benito Méndez ao principio desa conxunción, de Mesopotamia a nuestros días. Así que, bueno, estades todos máis que convidados a compartir outra tarde con nós.